En esta oportunidad vamos a estudiar en la secuencia de las 7 iglesias del Apocalipsis, la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia que viene a constituir la sexta iglesia del libro de Apocalipsis. Y entonces vamos a estudiar en esta oportunidad. Empezamos con Apocalipsis capítulo 1, versículos 10 al 13, donde se menciona el nombre de las 7 iglesias, siempre en esta introducción para todos aquellos que por primera vez nos están visitando. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, dice el apóstol Juan, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Este es el momento en el que Jesús se presenta delante del apóstol Juan. Y la orden que le da el Señor Jesucristo es que escriba a 7 iglesias del Asia Menor. Estas 7 iglesias hemos estado estudiando en las últimas semanas, son Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Estas 7 iglesias están representadas por esos candelabros, 7 candelabros, y cada una de estas iglesias representa un periodo de la iglesia cristiana. Y nuestro Señor Jesucristo, que está caminando en medio de las 7 iglesias, nos muestra la palabra de Dios que Jesús está en el control de la historia de su iglesia, que por muy difícil que sea la situación que estemos enfrentando, Jesús está en el control de la situación. Qué noticia consoladora, qué noticia que trae para nosotros seguridad, porque no es el hombre el que está conduciendo la historia de la iglesia, la historia de este mundo, sino es el propio Señor Jesucristo. Tenemos 3 dimensiones en este estudio. Primero, los receptores originales. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, en Filadelfia, en esa ciudad de Filadelfia, había una iglesia cristiana y para ellos fueron escritas estas palabras. Y las características de esta iglesia nos ayudan también a nuestra propia vida espiritual. En esta noche vamos a hablar acerca de Filadelfia. Entonces, hay un mensaje para los receptores originales. Hay un mensaje en la dimensión profética, de la que hablaremos también ahora, según la cual la iglesia de Filadelfia constituye un periodo de la historia de la iglesia cristiana. Desde el libro de Éfeso hasta la Odisea, esta profecía nos habla de la historia de la iglesia cristiana. Esa es la dimensión profética. Y la aplicación actual, en cada momento haremos nosotros un examen acerca de cómo nuestra vida espiritual se ve beneficiada con el estudio de este mensaje a la iglesia de Filadelfia. Veamos entonces, mis hermanos, ahí están las 7 iglesias del Apocalipsis. Cada una de ellas representa un periodo. En la iglesia de Éfeso tenemos al periodo de los apóstoles, es el periodo apostólico, hasta el año 100 después de Cristo. Del 31 al 100 después de Cristo representa la iglesia de Éfeso. Luego viene la iglesia perseguida, la iglesia que tuvo que enfrentar la muerte muchas veces por causa de su testimonio cristiano. Es la iglesia de Esmirna. Y ese periodo corresponde del 100 al 313, cuando se da el edicto de Milán, cuando se declara oficialmente que el cristianismo es religión oficial del Imperio Romano. Del año 313 hasta el año 538 es el periodo de Pérgamo, un periodo en que la apostasía va entrando en la iglesia. Ese es el periodo de Pérgamo. Del 538 hasta 1517 encontramos nosotros el periodo de la iglesia medieval. Ese periodo en que prácticamente está entronizada la apostasía, y esta es la iglesia de Tiatira. Después de esto viene la iglesia de Sardis, que va desde el 1517 hasta el año 1798, la iglesia de Sardis. Y nosotros ahora, en esta noche, vamos a estudiar acerca de la iglesia de Filadelfia,
que va desde el año 1798 hasta el año 1844. Esa es la iglesia de Filadelfia. Y después estudiaremos la iglesia de la Odisea, ¿no? La iglesia final. Vamos, mis queridos hermanos, entonces al estudio de la iglesia de Filadelfia. Miren ustedes cómo a lo largo de nuestro estudio hemos visto cómo Éfeso representaba un periodo y un mensaje que es dado para Éfeso, la iglesia que había perdido su primer amor, Esmirna, la iglesia a la que el Señor no le tiene ningún reproche, Pérgamo, Pérgamo la iglesia que está entrando en un periodo de apostasía, pero que hay dentro de ella todavía un grupo de cristianos fieles, en Tiatira lo mismo, un periodo total de oscuridad, de apostasía, pero hay cristianos y hay un remanente dentro de Tiatira, en Sardis, también tenemos algunos episodios históricos y el mensaje que hemos visto es la iglesia que parece que está viva pero está muerta. Un mensaje tremendo, un mensaje duro para la iglesia de Sardis. Y veremos en esta oportunidad también la iglesia de Filadelfia. La iglesia de Filadelfia. Vamos a ver un poco acerca de la ciudad. La ciudad de Filadelfia. Mis queridos hermanos, la ciudad de Filadelfia fue fundada por un rey llamado Eumedes II. Este rey Eumedes II fundó esta ciudad aproximadamente en el año 189 a.C. El año 189 a.C. él funda esa ciudad y le coloca por nombre Filadelfia. ¿Cuál es la razón? ¿Qué es lo que significa Filadelfia? Es una palabra griega que está originada en realidad en dos palabras griegas, ¿no? Que significan amor fraternal. Filos es amor y adelphos es hermano. O sea que es amor de hermano, amor fraternal. ¿Cuál es la historia? ¿Por qué Eumedes II le coloca el nombre de Filadelfia a esta ciudad? La razón es que Eumedes II, que nosotros vemos aquí en una de las esculturas que ha quedado para nuestro tiempo, Eumedes II tenía un hermano que se llamaba Átalo, y este Átalo llegó a ser su sucesor, era el rey Átalo II. ¿Mm? Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Átalo era un general, era un hombre de guerra. Este era el hermano del emperador o del rey, era el rey de Pérgamo en aquel tiempo, Eumedes II. Y entonces a Átalo el imperio romano le ofreció que le iba a dar el trono de Pérgamo si se aliaba, si iba en contra de su propio hermano, de Eumedes. Nosotros te vamos a hacer rey si tú vas en contra de tu hermano, ¿no? Y entonces en realidad Átalo no aceptó esa propuesta de Roma, él quiso ser leal a su hermano, él no quiso tomar el trono que le pertenecía a su hermano, y entonces permaneció leal. Debido a eso, a la lealtad de su hermano, Eumedes, en agradecimiento, lo que hace es fundar esta ciudad el año 189 con el nombre de Filadelfia, que es amor fraternal. Algún tiempo después, cuando Eumedes II murió, el que llega a ser rey es Átalo III. Átalo II, que es el hermano este, que había sido el general que permaneció leal, ¿no? A lo largo de la historia, la ciudad ha ido cambiando de nombres. La ciudad de Filadelfia cambió de nombres. Por ejemplo, hubo un tiempo en el que eh, hubo un terremoto muy grande, ¿no? Y ese fue el año 17 después de Cristo, y la ciudad quedó en escombros, quedó completamente destruida. Y entonces, en aquel momento, el Imperio Romano, que estaba a cargo de Tiberio César, reconstruyó totalmente la ciudad de Filadelfia y la hizo una ciudad muy hermosa, ¿no? Después, algunos años después, hubo otro terremoto. Era un lugar de frecuentes terremotos. Por eso es que una de las características de Filadelfia es que ha sobrevivido en sus ruinas unas columnas enormes, ¿no? Columnas de 5 metros por 5 metros que nosotros podemos ver allí, porque habían frecuentes terremotos en la ciudad. Entonces, debido a esto es que los constructores de la ciudad hicieron algunas edificaciones, pero con muros muy amplios, muy grandes, para prevenir a la ciudad en tiempo de los terremotos. ¿Mm? La ciudad después fue reconstruida y le cambiaron el nombre, le pusieron el nombre de Neo Cesareus, Neo Cesaria.
porque en agradecimiento al rey que había reconstruido, hubo un tiempo también que se llamó la ciudad de Flavia, la ciudad de Neronías, todos los nombres, hasta que finalmente después, ¿no? Un rey de aquel tiempo la llamó nuevamente como Filadelfia. Hasta ahora esa ciudad de Filadelfia existe, es una ciudad pequeña que vive del turismo y queda en Turquía, ¿no? Una ciudad en Turquía. Ahora, mis hermanos, estos detalles son interesantes para poder entender el mensaje que Jesucristo le dio a la iglesia de Filadelfia. Filadelfia corresponde a un periodo histórico dentro de las 7 iglesias, al periodo que va desde el año 1798 hasta el año 1844. Es el periodo de la predicación del Evangelio, el despertar adventista. Es el periodo de las sociedades bíblicas. A partir del año 1804, 1806 surgen sociedades bíblicas para poder difundir la Biblia en todo el mundo. ¿No? Es un periodo de las misiones, de poder enviar a personas para predicar el Evangelio en otros continentes. Y es el periodo del despertar adventista, de la predicación del mensaje adventista. Este es el periodo de Filadelfia. A esto nos referimos con los años 1798 hasta el año 1844. Pero vamos a leer más de cerca lo que dice la palabra del Señor. Recordando que en Filadelfia nosotros no encontramos ninguna reprensión. Eso es lo que vamos a ver. Esta misma estructura que se repite en las 7 iglesias, la vamos a ver aquí, en la iglesia de Filadelfia, pero aquí no vamos a encontrar ninguna reprensión de parte de nuestro Señor Jesucristo. Veamos entonces el texto bíblico. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Dice lo siguiente. Si tienen su Biblia, por favor, tomen su Biblia, un cuaderno de apuntes para poder ir anotando alguna cosa que ustedes puedan anotar de interés. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7 dice lo siguiente. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero. Aquí Jesucristo se presenta como el santo y se presenta como el verdadero. Pero atención con este título ahora. ¿Cómo es que Jesús se presenta? El que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Cuando nosotros escuchamos esta declaración, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre, y además escuchamos que Jesús es el que tiene la llave de David, inmediatamente en qué nosotros nos ponemos a pensar. La idea de llave, la idea de abrir y cerrar, la idea de cerrar y que no se abre. ¿A qué nosotros nos lleva a pensar estas frases, esas palabras? Bueno, no sé a ustedes, pero a mí inmediatamente me hace pensar en una puerta, ¿no? Porque la puerta necesita llave, porque la puerta se abre, la puerta se cierra. Efectivamente, se habla acerca de la puerta. Pero aquí hay otro detalle interesante. ¿Por qué Jesús se presenta como aquel que tiene la llave de David? ¿Cómo es este asunto de la llave de David? Y como tiene la llave de David, él abre y ninguno cierra, porque solamente él tiene la llave. Y además cierra y ninguno abre, porque Jesucristo es el dueño de la llave. Y alguno puede decir, pastor, yo pensé que era Pedro el que tenía la llave, ¿no? Porque cada vez que se habla acerca de la mitología popular, ¿no? De las supersticiones que tienen muchas personas, presentan que Pedro es el que está en el cielo y que Pedro tiene las llaves del reino de los cielos y algunas personas piensan que eso es real. Pero aquí no encuentro que Pedro tenga las llaves. Aquí yo veo que Jesús tiene la llave y además dice que tiene la llave de David. ¿Qué quiere decir esto? Cuando dice la llave de David, lo que está hablando es acerca que Jesucristo es un rey, es un soberano, porque Él es descendiente de David. Y entonces, al ser soberano, Él tiene la autoridad para abrir y para cerrar la puerta. Él tiene en su mano el destino de este mundo. Él tiene el control de la historia. Mi querido hermano, el destino de este mundo, el control de la historia no está en las frágiles manos humanas. No está en los líderes que se equivocan frecuentemente. El destino del mundo, el destino del país no está en manos humanas. Finalmente, el Señor está controlando la historia de este mundo.
Y puede ser que haya tiempos de crisis, y puede ser que haya tiempo de malestar, puede ser que a veces el barco esté zozobrando, pero sin duda Dios está en el control de la historia y el Señor llevará a su iglesia hasta la conclusión final, hasta el triunfo final. Por lo tanto, mi querido hermano, no tienes que temer, no tienes que tener miedo. No tienes que pensar que es el hombre que está en el control de la historia. Es Jesucristo el que tiene la llave. Él es el soberano. Él es el que abre y ninguno cierra. Él es el que cierra y ninguno abre. Él es el que tiene la autoridad. No es el ser humano, mi querido hermano. Han habido a lo largo de la historia hombres que han creído que ellos eran los dueños de la historia. ¿Has escuchado hablar acerca de Napoleón Bonaparte? Un hombre poderoso, un hombre que llegó a conquistar gran parte de Europa. Él pensaba que iba a ser el dueño del mundo, que iba a gobernar por mucho tiempo. ¿Dónde está Napoleón ahora? ¿Dónde está la Francia de Napoleón? Ha desaparecido, ¿no? Surgieron muchos otros hombres, ¿no? Por ejemplo, hace algunos años atrás, el famoso Führer alemán, Adolfo Hitler, que en algún momento parecía indetenible, que parecía que las fuerzas no se podían oponer contra él. Y sin embargo, ¿dónde está el imperio alemán ahora? ¿Dónde están las grandes aspiraciones de tener un imperio que dure 1000 años? Querido hermano, es Cristo el que tiene el control de la historia de este mundo. Y eso me da a mí tanta tranquilidad, tanta felicidad, ¿no? De decirle gracias, Señor. Yo sé que finalmente, a pesar que el barco esté zozobrando, tú vas a llevar la historia de tu iglesia a una victoria total. Eso es lo que nos muestra que Jesucristo está en el control de la historia. Pero vamos a pensar, hermanos, ahora en la llave, porque ahí se habla acerca de la llave, y entonces algunos dicen, pastor, pero en la Biblia dice que a Pedro se le dieron las llaves. Mateo capítulo 16, versículo 19. Algunas personas piensan que con este versículo se demuestra que a Pedro se le dieron las llaves. Entonces vamos a leer este texto bíblico. ¿Será que Pedro tiene las llaves realmente? Dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y muchos dicen, pastor, ahí está. Es Pedro el que tiene las llaves. Jesús le entregó las llaves a Pedro. Entonces, Él es el que tiene las llaves de del reino de los cielos. Entonces, parece que aquí hay una contradicción, porque en Apocalipsis Jesús tiene la llave y aquí en Mateo Jesús ha entregado las llaves a Pedro. Al final, ¿quién tiene la llave? ¿Las tiene Jesús o las tiene Pedro? Bueno, es una interesante pregunta, ¿no? Pero mi querido hermano, cuando nosotros vemos el texto completo, vamos a encontrar que esta promesa de darle la llave del reino a Pedro no era únicamente a Pedro, era a toda la iglesia cristiana. Y vamos a entender esto muy bien. Toda la iglesia cristiana recibe las llaves del reino de los cielos. Y a la iglesia se le dice exactamente lo que a Pedro se le dice. Cuando usted va a Mateo capítulo 18, versículo 18, va a encontrar este mensaje a la iglesia cristiana. ¿Qué le dice Jesús a los discípulos, a los miembros de la iglesia? ¿Qué les dice? Mateo 18, 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Has percibido, mi hermano, que estas palabras son exactamente las mismas que Jesús le dirigió al apóstol Pedro? Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Estas mismas palabras que Dios le dijo, que Jesucristo le dijo a Pedro, él mismo también se lo dijo a los discípulos, se lo dijo a la iglesia, a toda la iglesia cristiana. Ahora, entonces, la autoridad la ha recibido la iglesia cristiana. Es la que ha recibido la autoridad. Y como Pedro era parte de la iglesia, entonces él también recibe esta autoridad. ¿Ah? Pero finalmente, mi querido hermano, el que da la autoridad es nuestro Señor Jesucristo. Si Él da la autoridad, quiere decir entonces que Él está por encima, porque nadie puede dar autoridad y ser inferior a la persona a quien le da autoridad. Si tú eres un padre y le das autoridad a tu hijo mayor y le dices, hijo, cuida de las cosas porque yo estoy saliendo de viaje, cuida de la familia porque yo estoy saliendo de viaje, el padre le está dando autoridad. Eso no significa entonces que el hijo tiene una autoridad superior a la del padre. No, la del hijo será siempre y cuando todavía esté
a cargo de las cosas. Cuando regrese el Padre tendrá toda la autoridad, porque el Padre es superior al Hijo, ¿no es cierto? En ese sentido, el Señor ha dejado cierta autoridad para su iglesia, pero Él mantiene la autoridad porque de Él es que nace la autoridad, ¿no? Entonces, mi querido hermano, ¿qué significa esto de atar en la tierra que será atado en el cielo, desatar en la tierra que será desatado en el cielo? ¿A qué se refiere? Esto de abrir y cerrar está relacionado con este versículo. ¿Recuerdas que vimos allí que Jesús es aquel que abre y ninguno cierra? Y que además Jesús es aquel que cierra y ninguno abre, ¿te das cuenta? Esta misma autoridad es la que se habla aquí. Lo que se ata en la tierra será atado en el cielo. Lo que se desata en la tierra será desatado en el cielo. ¿A qué nos referimos? ¿A qué se refiere esto? Queridos hermanos, la iglesia tiene como función principal la predicación del Evangelio, el testimonio cristiano. Cuando tú te conviertes en una persona que lleva a otros a los pies de Cristo, les estás abriendo a ellos el reino de Dios, el reino de los cielos, por tu testimonio. Ellos entrarán en el reino de los cielos, se abrirán las puertas del reino por tu propio testimonio. Pero si tu testimonio es contrario a la palabra de Dios y más bien desvía a las personas, aleja a las personas del reino de los cielos, por tu testimonio esa puerta quedará cerrada para las personas y quedará cerrada para ti también. Nosotros aquí somos los que damos nuestro testimonio y abrimos el reino de los cielos o lo cerramos para las otras personas. Entonces, cuando la Biblia nos dice que lo que se hace aquí tiene repercusiones con lo que está en el cielo, lo que nos quiere decir es cuánto nuestra influencia sirve para abrir la puerta del reino de los cielos a muchas personas por nuestro testimonio, pero también para cerrar la puerta del reino de los cielos a esas personas por nuestro testimonio negativo también. De allí que esa es nuestra responsabilidad y el Señor va a pedir cuentas de esto. Nosotros somos como la sal de la tierra que está inundando el mundo. Pero si nosotros no somos una sal que sirve para salar, una sal que no tiene la fuerza de poder salar al mundo, entonces seremos arrojados fuera. Nosotros somos los que abrimos las puertas o cerramos las puertas de acuerdo a nuestro testimonio. Ahora, vamos a ir al texto bíblico, porque aquí se habla nuevamente de la puerta. Miren Apocalipsis 3:8. Dice lo siguiente. El Señor nuevamente dice, yo conozco tus obras. El Señor conoce nuestras obras. El Señor sabe cuál es nuestra condición. Y entonces describe la condición de la iglesia de Filadelfia. Yo conozco tus obras, le dice. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. Dios dice, Él es el que tiene la llave, Jesucristo es el que tiene la llave. Ahora, Él que tiene la llave, a la iglesia de Filadelfia le ha puesto la puerta abierta, la cual ninguno puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Cuál es el mensaje que Cristo le está dando a la iglesia de la Odisea? Le está diciendo, la puerta de la gracia está abierta para ti. La puerta del perdón está abierta para ti. La puerta de la misericordia está abierta para ti. Y no habrá nada ni nadie que vaya a cerrar esa puerta. La puerta de mi amor está abierta para ti. Aun cuando tú tienes poca fuerza, aun cuando eres un pueblo pequeño, aun cuando eres una manada pequeña, pero has sido fiel, has guardado mi palabra, no has negado mi nombre. Por eso, porque no has negado mi nombre, porque tienes fe en mis promesas, te estoy dejando la puerta abierta. Mi querido hermano, qué, qué mensaje impresionante para esta iglesia, porque la puerta está abierta solamente por gracia. Y entonces lo que ha hecho esta iglesia es simplemente guardar su palabra y no negar su nombre. No tiene fuerza, no tiene obras, no tiene grandes riquezas, no tiene grandes habilidades, tiene poca fuerza, pero ha confiado en el Señor, pero ha guardado la palabra del Señor y estuvo dispuesto a no negar el nombre del Señor. Proclamó el nombre del Señor. Y a pesar de ser pequeña, a pesar de ser débil, esta iglesia de Filadelfia tiene una puerta abierta delante de él. Ahora, mi querido hermano, mi querida hermana, esta puerta está abierta también para ti. Puede ser que no tengas mucha fuerza,
puede ser que no hayas tenido grandes logros espirituales, grandes habilidades. Quizás no seas un gran predicador, pero si has guardado la palabra del Señor, pero si no has negado el nombre del Señor, si has declarado que Jesucristo es el Rey de tu vida, entonces la puerta está abierta para ti, la puerta de la gracia, la puerta del perdón, la puerta de la misericordia. Entonces tú puedes acercarte confiadamente a la puerta de la gracia. Qué impresionante esto, mis hermanos. También hay algo muy interesante. Hacia el final del periodo, porque hemos dicho que proféticamente hablando, Filadelfia corresponde al año 1798 hasta el año 1844. En el año 1844, cuando termina el periodo de Filadelfia, se abre la puerta. ¿Cuál puerta se abre? Se abre la puerta del lugar santísimo. Porque es Jesús que entra del lugar santo al lugar santísimo para iniciar el ministerio de intercesión en el tiempo del juicio. Es la intercesión en el tiempo del juicio y el Señor te invita para que pases por esa puerta con Jesucristo, colocando a Jesucristo como tu intercesor, porque es la puerta que no se cierra. No se cierra hasta que el Padre la cierra. No se cierra hasta que Jesucristo la cierra. La puerta de la gracia ahora está abierta. Pero habrá algún momento que la palabra de Dios mostrará el cierre de la puerta de la gracia. Mientras tanto, está abierta. Mientras tanto, podemos entrar en ella, gracias a Dios. Ahora, miren más adelante lo que dice Apocalipsis 3:9. Continuando con el versículo 9, dice lo siguiente: He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Ahora, mis queridos hermanos, aquí se habla acerca de la sinagoga de Satanás. Una vez más encontramos esta declaración. ¿Quiénes son los que forman parte de la sinagoga de Satanás? Allí mismo el texto explica, porque esto suena horrible, ¿no? Porque nadie quiere ser parte de la sinagoga de Satanás. Yo creo que aquí ninguno, mi querido hermano, de los que esté escuchando este mensaje, quiere ser parte de la sinagoga de Satanás. Y entonces dice, pastor, ¿qué es esto de la sinagoga de Satanás? Esto parece temible, esto parece horrible, yo no quiero saber nada de la sinagoga de Satanás. ¿Qué significa esto? La propia palabra de Dios explica qué significa la sinagoga de Satanás. La sinagoga de Satanás son aquellos que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Vamos a repetir. La sinagoga de Satanás, el mismo texto lo explica. Puedes ir leyendo también, está muy claro ahí. Yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. ¿Quién es aquel que dice ser judío y no lo es, sino que miente? Bueno, la sinagoga de Satanás, mis hermanos, se está refiriendo a un grupo de personas que dicen ser judías. Ahora bien, ¿qué significa esto? Cuando Jesucristo vino y murió en la cruz del Calvario, ya no más son necesarios los sacrificios, las ceremonias. Ya en el tiempo que el apóstol Juan escribe el Apocalipsis, el propio templo de Jerusalén ha sido destruido. O sea, ya no hay sinagoga en el tiempo de Juan cuando escribe, porque así, el año 70 los romanos destruyeron. Y Apocalipsis fue escrito el año 96, prácticamente unos 26 años después. Entonces, ¿por qué se habla aquí de sinagoga de Satanás, de judíos que no lo son? Bueno, cuando el apóstol Pablo habla acerca de quién es el verdadero descendiente de Abraham, el apóstol Pablo dice que aquel que acepta a Jesús, aquel que recibe al Señor Jesucristo, ese es el verdadero hijo de Abraham. Ese es el verdadero judío. Ahora el judío no necesariamente es aquel que tiene la sangre de Abraham, es del linaje de Abraham. No, ahora el judío es aquel que acepta a Jesucristo. Eso dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice que el verdadero israelita, el verdadero judío, el verdadero descendiente de Abraham es aquel que ha aceptado la promesa de Cristo Jesús. Entonces, si tú has aceptado a Cristo Jesús, mi hermano, tú eres un verdadero judío. Si no has aceptado a Jesucristo, entonces tú simplemente dices ser judío y no lo eres, sino que estás mintiendo. Y además
estás formando parte de la sinagoga de Satanás. Porque ¿quiénes son los que forman parte de la sinagoga de Satanás? Los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Ahora, ¿quién es el judío ahora? Ahora el judío ya no es el descendiente de Abraham. Ahora el judío es el que confiesa a Cristo como Señor y Salvador. Ese es el verdadero judío. ¿Y quién es el que pertenece a la sinagoga de Satanás? Aquel que dice que confiesa a Jesucristo, pero que en realidad en su corazón está lejos de Jesucristo. Aquel que dice que acepta a Jesucristo por la fe, acepta la gracia de Jesús por la fe, pero se comporta como queriendo recibir la salvación por las obras, por las ceremonias, por los rituales, porque los judíos creían que por sus méritos o que por ser descendientes de Abraham, ellos ya formaban parte del pueblo de Dios y no necesitaban de Jesucristo. Eran sus méritos los que ellos colocaban en primer lugar, no la fe en Jesucristo. Ese es aquel que es judío y que no lo es y que miente, el que confía en sus propias obras, el que confía en sus propios méritos, así como los judíos. Ahora el verdadero judío es ya no el descendiente de Abraham, sino aquel que confiesa que Jesucristo es el Señor y el Salvador. Ese es el verdadero judío. Y dice más adelante, aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. A la iglesia de Filadelfia le está diciendo que reconozcan que yo te he amado. Entonces tenemos aquí dos grupos. El primer grupo que está compuesto por los que dicen ser judíos y no lo son, ¿no? Y mienten esto de aquí. Y el otro grupo está compuesto por los miembros de la iglesia de Filadelfia a quienes el Señor los ha amado. Y aquí encontramos los dos grandes caminos que el ser humano busca para la salvación, un camino equivocado y un camino correcto. El camino de las obras, que es el de los que dicen ser judíos y no lo son, que pertenecen a la sinagoga de Satanás, que confían en sus méritos, y el que confiesan a Jesucristo como Señor y Salvador y reconocen que han sido amados por el Señor y que por gracia son salvos. Esos son los dos grupos. Y entonces está diciendo que estos de la sinagoga de Satanás van a venir y van a reconocer finalmente que la iglesia de Filadelfia o aquellos hermanos que han sido amados por Jesús tienen el verdadero camino al Señor, tienen el verdadero camino a la salvación. Entonces, así nosotros vemos que aquí en la iglesia hay estos dos grupos de la iglesia de Filadelfia. La sinagoga de Satanás, pero aquellos que han sido amados por el Señor y aceptan su gracia. Querido hermano, por favor, no pienses que tus méritos, no pienses que tu tiempo de estudio o que tus años en la iglesia, nada de eso es mérito, mi hermano. Cada día hay que morir entregándose a Jesús. Eso dice el apóstol Pablo, pero yo cada día muero. Eso es, cada día. Es solamente por el amor del Señor. Ningún mérito hay en nosotros. Si nosotros pensamos que algún mérito en nosotros hay, entonces seremos del grupo de aquellos que dicen ser judíos y no lo son. Que es un grupo que el Señor llama sinagoga de Satanás. Confiar en nuestro propio mérito. ¿Sabes qué pasa cuando uno confía en sus propios méritos? ¿Qué pasa cuando uno confía en sus obras? Empieza a mirar a los demás por encima del hombro. Ah, no, a este le falta todavía para ser cristiano. Yo soy mejor, yo tengo más mérito. No, 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 a este le falta todavía. Tiene que aprender tanto la Biblia como yo. No, a este le falta todavía porque... Y entonces somos como los fariseos. ¿Mm? Y el fariseo decía, gracias Señor porque no soy como ese publicano. El que confía en su mérito se cree superior a los demás cristianos. ¿Cuántos movimientos disidentes, mis hermanos, empiezan con la idea que yo soy mejor que el resto, que yo soy más santo que el resto? Entonces, como la iglesia está en apostasía, yo voy y formo mi propio movimiento. Esa idea de superioridad espiritual pertenece a la sinagoga de Satanás. Es exactamente eso. Entonces, estemos pero muy prevenidos respecto de este peligro que nos muestra la iglesia de Filadelfia. Continúa diciendo la palabra de Dios. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Es decir, como has sido fiel, como has sido obediente a través de las circunstancias difíciles, ahora el Señor le dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero
para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Cuál es esa hora de la prueba? Mira, este mensaje de Filadelfia está justo antes de 1844. 1844, que es el gran chasco, también marca el inicio del juicio investigador, del juicio final, con la primera parte del juicio que es el juicio investigador. Entonces, lo que dice el Señor es, mira, ten paciencia. Si tú has guardado mi palabra, ten paciencia. Porque si tú has guardado mi palabra y has creído por la fe en Jesucristo, en la hora de la prueba, que es el juicio que viene, que es el juicio que el mundo está que la iglesia está enfrentando ahora, ese juicio investigador, en la hora de la prueba, yo te guardaré. Yo voy a ser tu intercesor. Yo voy a ser tu salvador en esa hora de la prueba. Mira que la hora de la prueba en el tiempo de Filadelfia todavía está en el futuro, porque Filadelfia termina con ese evento del inicio del juicio. Con ese evento termina Filadelfia. Por eso el Señor habla acerca de una hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo. Ahora, mi querido hermano, vamos al plano espiritual, vamos al plano personal. ¿Estás guardando la palabra pacientemente? ¿O está llegando la impaciencia a tu vida? ¿No? Está diciendo, Señor, estas cosas están tan mal, Señor, yo ya estoy perdiendo mi confianza, Señor, estoy perdiendo mi fe, Señor, todos están yendo, yo también, yo ya quiero dejar, yo no estoy confiando porque la prueba es muy grande. Y entonces, ¿qué es lo que dice el Señor? Has guardado la palabra de mi paciencia, has sido paciente. Por cuanto has sido paciente en tiempo de prueba, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, ese juicio, para probar, examinar a los que moran sobre la tierra. Esta palabra de probar da la idea de examinar, ¿no? Entonces, cuando dice, yo también te guardaré de la hora de la examinación, de la hora del examen, que es la hora del juicio. Si confías en el Señor, no tienes que tener temor del juicio. No hay que tener miedo del juicio. El que confía en el Señor está guardado por el Señor en la hora del juicio. No hay que temer. Y dice que es para probar, para examinar a los que moran sobre la tierra. Qué tremendo este mensaje, mis hermanos. Y luego el Señor reitera aquí la promesa de su venida. En el versículo 11 dice, he aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, es decir, retén tu paciencia, retén tu perseverancia, retén tu fe, retén tu amor. No salgas, no desfallezcas, no busques otro lugar. Este es tu lugar. Aquí yo vengo pronto. Dice, retén lo que tienes. ¿Qué es lo que tiene? Tiene poco. Apenas tiene la fe. Y eso es mucho. Y eso es todo. No tiene obras. Pero retén lo que tienes. Retén tu fe para que ninguno tome tu corona. Es decir, hay el peligro, querido hermano, que alguno tome tu corona. Si no retienes lo que tienes, otro tomará tu corona. Pero ya lo tienes, ya has aceptado. Una vez que uno acepta a Jesucristo, el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces el texto dice aquí, retén lo que tienes. Y no permitas que nadie tome tu corona. Retén lo que tienes. Porque si no lo retienes, otro más tomará la corona que a ti te corresponde. Qué cosa terrible sería, mi hermano, que nosotros dejemos la corona que ya está encaminada para nosotros mismos. Que esto no pueda suceder en nuestra vida. Y de esta manera, ahora el Señor viene con la promesa. La promesa para Filadelfia es una promesa maravillosa, ¿no? Y dice, miren, al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. ¿Te acuerdas que habíamos mencionado que en Filadelfia habían constantes terremotos y que por eso la ciudad construía columnas enormes, ¿no? Para poder enfrentar los terremotos que viniesen y que esas columnas han sobrevivido hasta nuestro tiempo. Eran columnas enormes porque estaba en un lugar sísmico. Ahora el Señor habla de columnas. Las columnas que eran enormes en Filadelfia, el Señor usa la figura de la columna y le dice, mira, al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. ¿Saben lo que hacían los constructores de las columnas? Cuando hacían las columnas, colocaban ahí abajo el nombre del constructor, ¿no? Era como una especie de firma. Y aquí dice, nunca más saldrá de allí. Es decir, aquel
Y esto es algo importantísimo, mi hermano. Cuando tú eres llamado a ser columna en el templo de Dios, dice allí, nunca más saldrá de allí, nunca apostatará, nunca renegará de la fe. El que está como columna en el templo de Dios nunca saldrá de allí. El que sale del templo del Señor, el que sale de la iglesia del Señor, es porque no es una columna, sino que es un relleno. No es una columna, sino que es algo sobre lo cual se coloca la columna, ¿no? La columna está colocada directamente sobre la base. La base es nuestro Señor Jesucristo. Eres la piedra principal del edificio de la fe, del edificio de la iglesia. Pero la columna se caracteriza porque está edificada exactamente encima de la base. Luego, entre las columnas, tú tienes los ladrillos, tienes las mezclas, tienes las paredes, pero la columna está sobre la base. ¿Por qué? Porque la columna le da solidez al edificio. Entonces, aquel que es una columna en el templo de Dios nunca más saldrá de allí. Y además dice, escribiré sobre él el nombre de mi Dios. No, estará escrito el nombre del constructor de esa columna. ¿Quién hará de ti una columna fuerte? Tu Dios. Y entonces, en el pasado se escribía el nombre del autor de la columna, allí en la columna. Pero como Dios hará de ti una columna, Él escribirá el nombre de Él, que es su carácter, sobre ti mismo. Y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, mi Dios y mi nombre nuevo, todo lo que es allí. Lo que está hablando el Señor es un cambio total de carácter. Ya no es aquel que es como un viento de otoño, no, como una hoja que es movida por el viento de otoño de un lugar a otro, ¿no? Como una hoja. No, no, no. El que vence queda como columna, no queda como polvo, no queda como arena, no queda como un ladrillo suelto, no queda como un techo endeble, queda como columna. El Señor te llama, mi querido hermano, a ser columna y a no ser paja, a no ser polvo que el viento lleva, a ser columna. Y esa columna permanecerá para siempre, nunca saldrá del templo del Señor. Esa es la promesa maravillosa. Y esa es la invitación que el Señor nos hace para que seamos columna y no para ser barro, ni para ser polvo, para ser columna cimentada directamente sobre la base que es nuestro Señor Jesucristo. Y de esta manera termina el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Termina diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En otras palabras, el que quiera leer la palabra de Dios y entenderla, tiene que escuchar la voz del Espíritu. Oiga lo que el Espíritu dice. Es el Espíritu el que está hablando. Y ese es el mensaje, querido hermano, que el Señor quiere dar para tu vida. El Señor quiere que tú seas una columna. No quiere que seas una mantequilla, no quiere que seas barro, ni polvo, ni hoja que el viento lleva de un lado para otro, columna firme en el Señor. Y eso va a suceder únicamente cuando estés fundamentado en el cimiento eterno que es nuestro Señor Jesucristo. Y así jamás, jamás dejarás de ser ese hijo del Señor, esa columna fuerte en el templo del Señor. Y si esta promesa es para todo vencedor, sin duda, mi querido hermano, esta promesa también se cumplirá en tu propia vida cuando permitas que Jesucristo garantice la victoria para ti. Que Dios te bendiga, mi querido hermano, que puedas ser columna firme en el templo del Señor por todas las edades. Nunca más saldrá del templo del Señor, ¿te imaginas? Esa es una victoria extraordinaria. Que el Señor bendiga a cada uno de nosotros en esta noche y que su mensaje, este mensaje pueda ser realmente de inspiración para nuestra vida espiritual. Vamos a inclinar el rostro, mi querido hermano, para hacer una oración y de esa manera terminar con el estudio de esta noche. Vamos a orar. Querido y eterno Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por el mensaje tremendo que encontramos en la iglesia de Filadelfia. Gracias, querido Padre, por esas preciosas promesas, que la puerta de la gracia está abierta todavía, que nosotros somos amados por ti, que a través de los méritos de Jesucristo podemos encontrar la salvación, que debemos perseverar para no perder nuestra corona y que nos ofrece ser columnas, columnas que estén para siempre en el templo del Señor. Queremos nosotros, Señor, por tu gracia, por tu amor, ser columnas cimentadas en el cimiento eterno que es nuestro Señor Jesús.
Colocamos nuestra vida en tus manos, querido Padre, y agradecemos por estas bendiciones en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, de esta manera estamos terminando con el estudio de esta noche. Muchas gracias por haber acompañado el estudio. Les animo a revisar esos versículos que hemos visto en esta noche para la iglesia de Filadelfia. A revisar y ver qué otras grandes lecciones podemos aprender del mensaje a la iglesia de Filadelfia. Les aviso que la próxima semana estaremos viendo el mensaje a la Odisea. Mensaje para nuestro tiempo, porque la iglesia de la Odisea representa la iglesia del tiempo del fin, así que no se puede perder el estudio la próxima semana. Por ahora nos despedimos y les mando un gran abrazo, Dios les bendiga. Yo voy a colocar aquí el reactivar micrófono para aquellos que deseen despedirse, ¿no? Y decir buenas noches o feliz noche. Conmigo será pues hasta la próxima semana. Dios les bendiga, mis queridos hermanos, ¿no? Si desean prender sus videos también, ¿no? Para poder verlos, por lo menos, para saber una que feliz noche, Rubén. Rubén, una feliz noche, apreciado Arturo. Feliz noche. Siempre bienvenido, Arturo. Qué bueno escucharte. Gracias, igualmente. Muy bien. Rubén, una feliz noche. Feliz noche, hermano. Gracias por el interesante, pastor. Amén. Feliz noche, pastor. Dios lo bendiga. Feliz noche, Mendoza. Feliz noche, bendiciones también. Muy bien, mis queridos hermanos. De esta manera estamos terminando el estudio. Nos vemos la próxima semana. Tendremos el estudio de la lección de escuela sabática y continuamos con Apocalipsis versículo por versículo. Cada vez se pone más emocionante esto. Pero la próxima semana veremos el libro de Apocalipsis capítulo 3, la iglesia de la Odisea. Un abrazo para todos. Una feliz noche. Gracias. El próximo sábado, para este sábado. Feliz noche. Este sábado estaremos, sí, también en la lección de escuela sabática. Feliz noche. Sí, pues.